Les invito a que tengamos una palabra de oración y vamos a abrir nuestras Biblias después de que terminemos de orar en Marcos capítulo 6. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la bendición y el privilegio, Señor, que tenemos ahora de abrir tu palabra, Señor, para entender cómo estos temas se han relacionado en el estudio de los sábados, en el estudio sobre asuntos de la iglesia y en el estudio ahora en la continuación de Marcos capítulo 6, la importancia, Señor, de aprender a ser siervos, verdaderos siervos tuyos, y no siervos y no servidores ocasionales en tu obra, Señor. Porque en verdad entendemos, Padre Celestial, las necesidades de este mundo, y no solamente las necesidades de aquellos que no te conocen, sino de aquellos que ya conociéndote, Señor, viven o vivimos en algún momento como si no fueras ya parte o en algún momento parte de nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tu pueblo será edificado. Y te doy también, te pido, Señor, con temor y reverencia, que tu Espíritu, Señor, esté obrando en el corazón de mis hermanos y de tu pueblo en esta noche y siempre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanitos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Y aquí tengo un problemita. Regáleme un segundito. Ya, perfecto. Muy bien, Marcos capítulo 6. Dice la escritura, porque vamos a Marcos, estamos en el bloque de Marcos 6, pero vamos a seguir en Marcos capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo hasta el verso 13. Esto tiene que ver y hay que estudiarlo, verlo. Les animo a que estén mirando las referencias que están acá en la escritura. Marcos, en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 15, que es el más extenso, y en Lucas capítulo 9, 1 al 6, que tiene que ver sobre el mismo tema. Invito a las hermanas, hermanos que están aquí presentes, a los que están allí conectados, que me vayan siguiendo la idea y el contexto de la lectura, estudiando esto, obviamente, o leyendo en sus casas estas porciones. Vamos a ver la que tiene que ver con Marcos, pero la vamos a estar comparando con Mateo, que es el más extenso. Mateo da muchas cositas que Marcos no menciona, pero están en la misma historia y en el mismo contexto de la historia que llevamos, perdónenme la redundancia ahí. Dice, después llamó a los 12, Marcos 6, 7 al 13, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta misma lectura les aconsejo la estemos siguiendo también en Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 15, porque es el contexto. La escritura no se interpreta de manera solitaria e individual, sino siempre debe ir acompañada con otros textos que confirmen la totalidad de lo que estamos enseñando. Cuando comenzamos la serie, hermanos, sobre cómo la fe vence el temor, que comenzamos desde Marcos capítulo 4, versículo 35, se inició con la tormenta en el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Siguió con otras historias como el endemoniado gadareno, la resurrección de la hija de Jairo, o cuando él fue a su tierra también a enseñar, a hablar la palabra. Hubieron dos clases de inquietudes. En la primera, en Marcos capítulo 4, versículo 40, 41, los discípulos, cuando vieron el poder del Señor al calmar la tormenta, se preguntaron, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ya le conocían, llevan más o menos casi un año de estar interactuando con el Señor, aunque no todos los discípulos estaban siguiéndole de una manera continua. Más adelante en Juan capítulo 1 él hace un llamado, y aquí en Marcos ya lo vimos también, cuando él llama directamente a Juan y a su hermano y a otros más para que le sigan ya de forma continua, no ocasional. En este caso, en la primera historia de Marcos, en el texto que llevamos, los discípulos estaban siguiendo como servidores.
de una manera esporádica, se dedicaban a su trabajo de pesca, en el caso de Pedro y Juan, pero más adelante él hace un llamado que impactó las vidas de ellos, cuando le dice a Pedro, sígueme, cuando le dijo a Mateo, sígueme, ¿no? Algo maravilloso, obviamente él es Dios, es el Señor poderoso, en las palabras del Señor y en su ser, que con el solo hecho, hermanos, de que Él diga, sígueme, ellos lo dejaron todo y le siguieron, ¿sí? Es interesante que podamos entender esto también de una manera clara, porque eso tiene que ver con lo que nosotros también debemos en cierta forma vivir o experimentar. Entonces, hermanos, cuando Jesús fue a Galilea, ellos también se hicieron otras preguntas, y ellos se preguntaban, ¿de dónde saca Él estas cosas? Ahora, en Marcos capítulo 6, el Señor ya considera que es necesario que los discípulos entiendan quién es verdaderamente Él, ¿no? De una manera práctica. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que vivir también en nuestra vida de iglesia o en sus vidas personales, hermanos. Tenemos que aprender a entender de qué forma el Señor es, quién es, como dice aquí, quién es ¿verdad? ¿De dónde saca Él estas cosas? Porque el Señor, ¿qué es lo que va a hacer el Señor ahora? Él va a enviar a sus discípulos, ¿no? Donde el Señor nos va a enseñar aquí en la lectura de Marcos 6 y en la lectura de Mateo principios sobre el servicio cristiano. O sea, cómo se debe servir realmente. Por ejemplo, en los caballeros, en la reunión de caballeros, lo estamos haciendo de una manera teórica práctica, ¿no? 2, 3 sábados de teoría más un sábado de práctica donde vamos a hacer visitación. Y de esta manera vamos también complementando lo que estamos viendo en Marcos. Entonces, la razón de la reunión de caballeros tiene un propósito también. ¿Cómo aprender a ser siervos? ¿Cómo ser siervos? Si no, ocasionalmente el que sirvo, pero nada más. Bueno, el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Él dijo, yo no los llamaré siervos, sino amigos. Pero Él quiere que en verdad nosotros estemos conscientes en nuestra vida como creyentes, que el Señor espere en nosotros el 100% de nuestra entrega. No lo ocasional, no las migajas. Yo he aprendido eso y a mí me entristece en lo personal y muy en lo profundo también me da ira cuando yo era así. Yo le daba al Señor migajas, ¿verdad? Lo que me sobraba. Ahora estoy tratando de mejorar mucho más eso, ¿no? Entregarle al Señor lo que Él espera de mí como una parte natural de mi fe hacia Él, ¿verdad? Entonces eso no es nada, simplemente no tiene solamente que ver con algo personal, sino también por lo que el Señor exige de aquellos que le dicen seguir, ¿no? Y eso lo vimos en Marcos cuando él habla de la semilla que cae en corazones diferentes, un corazón que apagó la semilla, otro corazón que ahogó la semilla, pero hay un corazón que da el fruto. Ese es el corazón que el Señor quiere. Entonces, hermanos, los ministerios de la iglesia, o los ministerios de fe que comencemos como iglesia, van a extender su reino. ¿Qué significa extender su reino? Porque cuando hablamos del reino de Dios tenemos que entenderlo en el contexto correcto. Hay grupos evangélicos o cristianos que están hablando de extender el reino de Dios como si fuera una conquista política sociocultural, o sea, conquistar medios, conquistar la cultura, conquistar la educación, conquistar la política, y los cristianos se están metiendo en eso para hacer lo que Dios no les ha mandado. En realidad, extender el reino, cuando tiene que ver el reino, tiene que ver, perdonen la redundancia, con lo que hay en el corazón, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta lo que hay en el corazón? A través de una forma visible, de una práctica visible que se llama iglesia. En la iglesia, por eso dice en Efesios capítulo 3 que la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de ustedes y por medio mío a los ángeles, principados y potestades. O sea, hay principios en la iglesia, hay enseñanzas en la iglesia, hay ocultas y preciosas que nosotros debemos vivir para enseñar. Los demás aprenden de nosotros, los ángeles aprenden de nosotros, pero también otros van a escuchar de nosotros. Por eso usamos cualquier excusa, entre comillas, valga el ejemplo, para dar testimonio de la fe que hay en nosotros. Cualquier razón, un servicio bien dado, un favor hecho, cualquier manera en que podamos a través de nuestro trabajo o de nuestro testimonio ya como grupo, como iglesia, hablar del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que se extienda su reino. Y fíjense lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 12. Saliendo, que habla de los discípulos que fueron ya al campo blanco, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el tema principal. No solamente como algunos han invertido el orden, ¿no? Cristo salva. Cristo sana. Cristo sana, sí, amén, Él sana cuando quiere.
cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. Pero lo que Él desea en verdad es salvar el alma, principalmente, salvar su parte espiritual en ese aspecto. Entonces, vamos también a través de esto, los discípulos aprendieron algo que no tenían, que es experiencia. Porque ellos están viendo al Señor obrar y ellos decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene? Entonces Jesús dice, bueno, lo van a experimentar ustedes. Y es por eso que Él comienza en el versículo 7, llamó a los 12. Ahí comienza la historia. Aquí nos vamos a quedar como 2 clases con esta sencilla palabra. Una hermana me dijo, pero ¿por qué se extiende? ¿Por qué se queda tanto en algo? Le dije al hermano, bueno hermano, es que si lo tratamos de una manera superficial, ¿cuándo volveremos a verlo de manera profunda? Yo prefiero sacar la enseñanza, que es lo que yo aprendo, y comparto con la iglesia basado en el texto, en este caso en el estudio de Marcos, porque cuando volvamos cíclicamente a pasar por este camino, ¿cuánto tiempo gastaremos? ¿Cuánto demoraremos? Entonces mejor aprenderlo. Entonces el Señor comienza Marcos capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerle el verso nada más y vamos también a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, porque lo vamos a ver ambos en el contexto. Lucas también habla, pero no hay mucha diferencia, pero vamos a usar Marcos y Mateo, que son los más extensos en esto. En la historia de Mateo, aparentemente lo que está sucediendo en Mateo está en otro momento, pero en comparación a la cronología que llevamos en Marcos. Pero recuerden, hermanos, que quien inspiró a Marcos, inspiró a Mateo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha traído a la memoria de estos buenos hombres y santos hombres que escribieron a la Escritura, guiados por Él mismo, a mencionar algunos apartes, como en el caso de la historia que vamos a ver esta enseñanza, que aparentemente no cuadran en los tiempos cronológicos. O sea, quiero aclarar eso para que ustedes no se preocupen. Ahí está la explicación, pero no vamos a hablar de eso. Obviamente les hago la observación porque tiene que ver con esto. Espero me estén escuchando, porque el chorote aquí de la vecina empezaron a hablar y espero no haya interferencia en la enseñanza. Bueno, ¿por qué a Mateo? Porque Mateo nos va a hablar del contexto. Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este mismo verso es el que dice en Marcos capítulo 6, versículo 7. Pero Marcos no menciona el contexto. Marcos menciona que estaba, verso 6 de Marcos 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahí estaba el Señor. Y Marcos dice, después llamó a los 12, pero en Mateo nos dice qué pasó entre verso 6 y verso 7. Y vamos al contexto de Marcos. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer del verso capítulo 9, versículo 35 al 38, porque para entenderlo tenemos que verlo desde el verso 27, donde habla de la hija de Jairo, desde Mateo 9:27 hasta 9:38, antes de comenzar la historia que también menciona Marcos. ¿Me entienden? Entonces, estos 2 ciegos reciben la vista y un mudo habla. Fueron los milagros que el Señor hizo en Nazaret, ¿no? En cierta manera, en el contexto de lo que Él estaba hablando cuando estuvo con Nazaret. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando y también sanando. Entonces, esto que habla Mateo no lo menciona Marcos, pero fue lo que estaba sucediendo. Pero hay algo interesante. Por eso en la invitación de Zoom yo mandé esta historia, porque una de las cosas que en verdad a mí en lo personal me impactó de joven fue este verso de Mateo capítulo 9, versículo 35 a 38. Una de las cosas que más me llamó la atención en cuanto al servicio al Señor, o en cuanto a ese toque de pensar, bueno, Señor, hay necesidades y yo tengo la respuesta. En cierta manera yo tengo la forma de suplir esas necesidades. Y tiene que ver con Mateo capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto tiene que ver con el verso 6, capítulo 6, verso 6. Y al ver, fíjense bien lo que sucede aquí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto me llamó la atención porque tiene también que ver con el bloque de asuntos de la iglesia, la grey de Dios y sus pastores. ¿Por qué están los pastores al frente de la iglesia? ¿Por qué el Señor pone guiadores o obispos? Para esto, para que cumplan esto. Cuiden de que las ovejas no queden desamparadas ni dispersas. Esa es la tarea del pastor, del obispo, del anciano. Cuidar, velar. Bueno, ya hay otras características, pero no vamos a irnos porque el estudio no es sobre asuntos de la iglesia, sino sobre Marcos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y a continuación dice, llamó a los 12, verso 10, capítulo 10, verso 1 de Mateo, capítulo 7 de Marcos 6. Llamó a continuación. Después de decir esto, él llama a los 12. ¿Qué significa llamar? Hermanos, este es el tercer viaje que mencionan los evangelios, el tercer y tal vez el último viaje misionero que hizo Jesús por su alrededor. Él empezó, su itinerario está marcado en 3 etapas. Esta es la tercera antes de ir a Jerusalén, donde ya empieza a advertir a los suyos: no, es necesario, voy hacia Jerusalén. Ellos no entendieron eso. Él dice, voy hacia Jerusalén porque es necesario que suceda eso. Y ellos no lo entendían. Ahí es donde viene la historia cuando Pedro le dice: no, Señor, nunca tal te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque Satanás lo que quiere es desviarlos a ustedes, desviarme a mí, y quería desviar al Señor del propósito para el cual fue llamado. Entonces, en este bloque de Marcos vamos a ver las necesidades y la importancia del servicio en razón o en vista de las necesidades ¿de quién? De las personas. Por eso en Mateo lo dice, ¿no? Tuvo compasión y dijo al Señor: a la verdad la mies es mucha. Y el Señor dijo: tuvo misericordia de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es el pastor entonces? ¿Quién es el verdadero pastor? El Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la tarea de sus siervos? Hablar y mostrar al verdadero pastor. No entronizar al pastor o hombre, ¿no? Eso no existe y no es bíblico. No es levantar un hombre o suplir el ego de un varón que puede que con buenas intenciones esté sirviendo en cierta manera, pero se tuerce en el camino de querer alimentar su yo para exaltarse sobre el pueblo. Ojo con eso. Eso lo estamos viendo en el bloque de asuntos de la iglesia local. Entonces, en vista de la necesidad de las personas y de los fieles que guardan a la iglesia. El relato de Mateo obviamente incluye más detallitos que los vamos a ver. Por eso le digo: acompáñenme, estudien, estén orando, hermanos, para que el Señor me ayude a mí en sabiduría a explicarles esto y ustedes a entenderlo. Y también cómo los prepara para el viaje, porque Jesús no los envía así nomás, simplemente. Claro, hay una serie de palabritas aquí que nos dan la idea y nos enseñan de que Él a esto les advierte algo. Y eso lo vemos en Mateo, porque Marcos no lo dice. Mateo sí. Mateo habla de la preparación que el Señor les dice. Y les dice: tengan cuidado, hagan esto. Bueno, Marcos lo dice un poquitico en 2 versos nada más. Pero Mateo es más extenso, ¿no? ¿Qué deben llevar? ¿Qué no deben llevar? ¿Cómo deben portarse? ¿Cómo deben actuar? ¿Cuántos deben ir? El ministerio, el servicio del Señor no es solitario, hermanos. Siempre hay pareja. Siempre debe haber compañía. Aquel que quiere servir de manera solitaria, hay un error ahí, hay un problema que hay que tener cuidado. Pero entonces por eso el Señor envía, de 2 en 2. Pero lo primero que Él hace es llamar, ¿no? Entonces Jesús ve en Mateo, ¿qué? Unos campos que ya están, ¿qué? Maduros. ¿Cómo sabemos que los campos están maduros para la siega? ¿Cómo sabemos que los campos están ya listos para ser segados? No tanto. ¿Cómo sabemos hoy? ¿Cómo sabía Jesús que esos campos estaban listos para la siega? ¿Cómo sabemos hoy que esos campos están listos para la siega? ¿Por qué? Una necesidad, muy bien, Cilia, porque hay una necesidad que no ha sido cubierta, no ha sido llena, no han sido llenos en su necesidad espiritual. El hombre hoy día busca de muchas maneras saciarse, llenar su alma y su emoción y su vida de lo que le dé sentido, Antier, un señor en Bogotá, creo que fue en Bogotá, va a su moto parqueando, llega a un puente, parquea la moto, se quita las gafas, no sé si se las puso en el bolsillo, se va al puente y se bota.
Bogotá, creo que eso fue en Bogotá. ¿Qué sucedió con ese hombre? No había algo en su corazón que le impidiera tomar tan trágica decisión, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿cómo sabemos que hoy? Por las necesidades. En ese entonces, las necesidades, es lo mismo. Hay necesidades en las personas y también hay necesidades entre nosotros, ¿no? Y también el Señor dice en Lucas 3:17, cuando habla sobre esto, dice, o Juan cuando presentó al Señor dijo, porque esa es otra advertencia de que estamos en un tiempo final, es la necesidad de las personas y también la amonestación al juicio. Algo que la iglesia debe enseñar es el juicio de Dios. No sé, aquí hace rato que no habíamos hablado, pero lo hemos hablado en algún momento sobre la realidad de un infierno y las consecuencias de un pecado, ¿no? El infierno existe y actualmente en este momento, mientras yo he hablado, 60, 70 personas cada minuto, cada segundo mueren en el mundo y van al infierno. ¿Cuántas de esas personas van con Cristo? Entonces siempre va a haber un campo blanco para trabajar, para presentar entonces el evangelio, ¿no? El arrepentimiento para que esas personas no vayan a ese lugar. En Lucas 3:17 Juan decía que Jesús era el que está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo tengo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y en Mateo y en Lucas habla de que Él enviará a sus ángeles para hacer una separación en su iglesia. Porque la iglesia está llena de ¿qué? Hay dos clases de cristianos, digo yo, no creyentes. En la iglesia, los que son llamados cabros y los que somos ovejas. Y los que son llamados cizaña y los que somos trigo. Pero el Señor va a traer y va a enviar a separar. De alguna manera, obviamente, cuando rapte, cuando los que somos de Él se llevará, ¿a quién? A los verdaderos creyentes. No se llevará a los cabritos, lleva a las ovejas. No se llevará a la cizaña, se lleva al trigo. Y quienes se queden acá, no digo ustedes obviamente, perdón, cuando aquellos que son cizaña y cabritos lleguen a la reunión y no encuentren a nadie porque el Señor nos transportó ya, aténganse, hagan lo que quieran. Ahí les dejo el carro si quieren, allá ya saben dónde encontrarla porque yo ya no voy a estar acá. Entonces si hay una advertencia. La advertencia en el evangelio es eso. Hay una solución para sus necesidades, pero también hay una advertencia de juicio si ustedes rechazan el regalo de Dios. Ese es el evangelio, no es hablarles de sanidad, de prosperidad y de una serie de cosas que está buscando llenar una parte emotiva que no es la que verdaderamente las personas necesitan. Pero hay un problema en Mateo. ¿Cuál es el problema en Mateo capítulo 9, versículo 37? Hay un problema, Mateo 9:37. Como vemos en Marcos, por eso el Señor no se menciona en Marcos, pero lo menciona Mateo. Hay un problema. No hay obreros, hermanos. No hay obreros. Y aquellos que en realidad estamos sirviendo humildemente y poco, no da abasto. Y aquellos que están llamados a servir en cierta manera no quieren, ¿no? ¿Para qué reunirme si puedo reunirme en mi casa? He escuchado. ¿Para qué orar en mi grupo si puedo orar en mi casa? ¿Para qué venir presencial si tengo Zoom en cierta forma? Zoom es una ayuda, pero próximamente Zoom será ya quitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con su fidelidad, hermanos, para estar en las reuniones presenciales de iglesia? Ahí donde se va a ver. Por ejemplo, un hermanito aquí, lo digo como ejemplo, no doy el nombre, pero vive lejos y acá llegó, ¿cierto? Llegó. Y bien, y el hermanito nos está dando ejemplo de fidelidad y de constancia. Entonces hay que exaltar ese aspecto porque tenemos que imitar lo bueno. Las hermanitas que vienen desde allá de la vereda, Marianela Alta y Dangón, que también vienen de lejos. Los que hacen el esfuerzo de levantarse y venir a pesar de nuestros quejumbres. Por ahí mi esposa llegó hablando algo de no sé con quién venía hablando de que algo cruje, ¿no? ¿Qué es lo que cruje, no? Cuando... todo, ¿no? Cuando estamos en cierta edad, todo nos cruje, ¿no? Todo nos duele, todo tiene que sonar. Si no suena es porque, ¿no? Ya estamos en gloria, porque algo tiene que doler, Pero hermanos, aún así tenemos que hacer el gran esfuerzo de ir y predicar la salvación de Cristo, pero el juicio del Señor. Hay pocos obreros y los segadores son escasos. Faltas quienes... a quiénes llamar para tomar una decisión. Entonces, en cierta manera el Señor ve una tarea grande, pero Él va a usar
a sus instrumentos. Por eso Pablo enseña en la Escritura que nosotros somos instrumentos de Dios. En 2 Timoteo habla de eso. Pero para ser instrumentos de Dios, siervos, tenemos que limpiarnos. Entonces el Señor sí necesita, entre comillas, usar ese término necesitar. Él no necesita a nadie, Él es Dios. Pero Él no quiere que los hombres se condenen sino sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero para eso Él va a usar instrumentos. Ustedes y yo somos instrumentos en sus manos. Y en este caso va a enviar a sus 12 como instrumentos para, como dice en el verso 13, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:13. Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hay algo interesante aquí en Mateo, es que el Señor, ¿qué? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué significa compasión? Los hermanos que están aquí en voz audible, alta, para que los que están en Zoom escuchen, ¿qué significa compasión? Tiene que ver con misericordia, muy bien. ¿Qué más? Denme otro término más actual, digamos, es bueno, pero usemos otros términos. Compasión, misericordia. Bueno, expresa bondad, pero no necesariamente compasión significa bondad, pero la bondad es un aspecto de la compasión, es cierto. ¿Qué otra parte es compasión? Misericordia, amor, muy bien. ¿Qué más? Sacrificio. Bueno, les explico. Entrega. Cuando Jesús vio a esa gran cantidad de personas, que eran personas normales, comunes y corrientes, le habían seguido y Él tuvo compasión de ellas. En unos momentos le seguían tanto que les dijo a sus discípulos, vayan, denles de comer. Ellos dijeron, pero es que no tenemos plata, que fue cuando el niño ofreció los 5 panes y los 2 peces, así, ¿no? Y el Señor multiplicó. Pero el Señor les hizo caer a los discípulos que hay una necesidad, denles de comer. A los que estamos dirigiendo la iglesia, en cierta manera, Dios nos manda, a todos, Dios nos manda a sentir las necesidades de los unos por los otros. Y no cerrar nuestro corazón. Primero Juan dice que si alguno ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, el amor de Dios no está en él. Yo quiero mostrar el amor de Dios y debo cuidarme de no cerrar mi corazón a las necesidades del pueblo de Dios. Pero aquí hay una versión, en una versión Reina Valera, usa una versión revisada también Reina Valera, usa una palabra muy interesante. Dice aquí que se conmovió en pasión. La palabra que se usa en el original, y la voy a deletrear, pero solamente para que tengan una idea, ¿no? Esplanisteis, y significa una palabra lo más cercana posible a la piedad. No es igual es lo más que se acerca a mostrar la piedad. Procede o tiene su origen de una palabra que quiere decir entrañas. Cuando dice tuvo compasión de ella se conmovieron sus entrañas. La compasión que lo conmueve aún en lo más íntimo. Uno a veces puede tener lástima, que es diferente, pero no compasión. Entonces, cuando tenemos lástima, Santiago dice, ve el hermano desnudo y llega y dice, oraremos por ti, Dios lo bendiga, estaremos orando por usted. Eso es lástima, hermanos. Pero la compasión es ir y cubrir al desnudo y suplir al que tiene necesidad. Dentro de nosotros primero, obviamente, ¿no? Dentro de nosotros primero. La necesidad que debemos cubrir hacia los de allá es el evangelio. Y entre nosotros hay otras clases de necesidad. Debemos aprender a tener compasión. ¿Cómo están nuestras entrañas hoy, hermanos? ¿Cómo se conmueve? ¿Saben lo que significa conmover las entrañas? Entendemos el término, ¿no? ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, yo de niño me vi una película. Y me acuerdo porque en realidad es verdad, fue la primera vez que lloré en una película. Lloré, mis entrañas se conmovieron. La ley del monte, cuando el hombre murió. Y la canción, yo en mi juventud tendría entre 8 y 12 años, la vi. Y ay, yo lloraba viendo a ese hombre sufrir por esa mujer y por esa penca y por todo eso. Pero eso me enseñó, ¿no? O sea, me hace entender qué significa eso. Sí tenemos nosotros compasión. Y lo otro que el Señor dice, porque estaban desamparadas y dispersas. Eso lo dice en la versión textual de la Biblia, es una de las más actualizadas, ¿no? La Biblia textual, que está basada en la Reina Valera. Dicen, viendo a las multitudes que se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, la palabra desamparadas, que está aquí también en la versión Reina Valera,
desamparadas y dispersas. En esa traducción de la Biblia textual se dice que estaban desconcertadas, y utiliza un término muy interesante, hermanos. Es como cuando usted un cadáver, o sea, estas dos palabras tienen que ver con dos ideas. Piensen, para terminar aquí el estudio. Pueden describir un cadáver, despellejado y mutilado. ¿Se imaginan ustedes ver un cuerpo vuelto nada? Así se veían esas personas delante de los ojos del Señor, como un cadáver mutilado, despellejado. Algo que ha sido saqueado por gente rapaz. Ustedes entienden lo que es la rapiña, ¿no? Cuando hay algo, hemos visto imágenes, cuando alguien tiene hambre y abren un almacén y la gente se manda y se pelea, y así se veían ellos, ¿no? Desamparadas, saqueadas, o sea, destruidas completamente, o humillados por gente sin piedad, o tratados con insolencia desenfrenada. Y también la palabra dispersas, que tiene que ver con abatidas, tienen que ver con alguien que está cansado, exhausto después de un viaje. Esos son los términos, ¿no? Un cadáver despellejado, vuelto destruido, desbaratado. Entonces así estaban esas personas. Y la palabra abatidas, que tiene que ver con dispersas, es como una persona cansada después de un largo viaje. Entonces, es como aquella que está postrado, herido. Ustedes entienden eso, ¿no? Lo que es... yo me veo mucho las noticias sobre la guerra en Ucrania, porque eso es parte de la profecía. Como se desarrollan estos acontecimientos, estamos entendiendo cómo actúa Rusia en el calendario profético. Y algo de las imágenes que veo, y las veo porque son las noticias, no es que me guste verlas, es la muerte de las personas cuando mueren. Y he visto agonías de hombres heridos en batalla que se revuelcan por el dolor de una herida, de una explosión o algo. Ahí muestran las imágenes, el hombre retorciéndose por el dolor y de un momento a otro relajarse y morir. Pero esa agonía es lo que llama la atención. Eso es lo que también quiere decir aquí. Esas personas agónicas, derribadas en el piso por heridas mortales. Eso es lo que en realidad significa, hermanos. Entonces, al ver la multitud, leo en Mateo 9:36, tuvo compasión, se le enternecieron las entrañas al Señor, ¿sí? Porque estaban agotadas, destruidas como un cadáver destrozado, y agotadas y moribundas, en este caso, como ovejas que no tienen pastor. Así veía el Señor, y así nosotros debemos ver, hermanos, a quienes están sufriendo, incluso dentro de nosotros mismos. Y es nuestra tarea, hermanos, es tarea de todos. No es tarea, y el hermanito anciano hágase cargo, ¿no? El hermanito anciano apenas sabe, pero nuestra tarea es motivar a que el pueblo de Dios tome cartas en el asunto. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda primero el Señor? ¿Vaya? No. Ore primero, porque tal vez usted va, pero usted no fue enviado. Hay que saber qué es lo que el Señor me manda. Por ejemplo, hay un hermano que quiere tomar una decisión, estuvimos hablando con él ahorita al inicio de la reunión, tiene que tomar una decisión importantísima, pero él no quiere tomar esa decisión por impulso humano, porque él puede ir a hacer algo que Dios no lo mandó. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. De pronto ustedes estén haciendo algo que Dios no les mandó a hacer, o yo haciendo algo que Dios no me mandó a hacer. Hermanita, ¿qué iba a decir? Voz alta, por favor. Aquí en Lucas dice que el Señor también fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y al otro día llamó a los discípulos para enviar. Ah, qué buen detalle, gracias Marisol. Mire, el Señor, ese no había llegado a ese punto, muchas gracias Marisol. El Señor se preparó en oración antes de entonces enviar a los suyos. Gracias Marisol. Entonces, hermano, mire, ¿por qué exhorta a Jesús a rogar al Señor, a Dios por este fin? No es Dios quien llama a los suyos, porque aquí la palabra llamó, que estamos viendo en el verso 7 de Marcos 6, significa apostolei, el que es enviado. Hoy en día se levantan hombres que se dicen apóstoles, pero ¿ustedes quién los envió? ¿Quién los encomendó? ¿Vienen del Señor o se levantan simplemente a hacer supuestos apóstoles en las iglesias, a dar voces de autoridad que Dios no les mandó a hacer? Todos los hijos de Dios somos llamados, y cuando somos enviados es la palabra apostolei, ¿cierto? Entonces, Dios es el que llama, recuerden esto ya para terminar aquí este bloque, y Dios es el que envía a los suyos al servicio. Entonces, la primera tarea que hacemos es rogar, ¿no?
Pero hay 3 acciones. Cuando las niñas se estuvieron en día motivando a los campos misioneros, ahí estaba mi hija Keren, Silvia, que está presente acá, Jennifer, cuando ponían las carteleras allá, se enviaban ofrendas a misioneros, ¿cierto, Silvia? Se enviaron ofrendas a misioneros en otros países, muy poquitico en realidad, era un pellizco, pero era nuestra ofrenda de amor para ellos. Y animando, por ejemplo, yo sé que se le envió, bueno, algunos hermanos que han venido incluso acá. Pero ¿qué pasa? Hay 3 tareas de la iglesia. Orar, ¿qué más? O dar o ir. Hay 3, ninguna es menos que la otra. Orar para que el Señor envíe, sostenga a los que son enviados o vaya. Esa fue la idea con la que partió mi hija Keren, y la idea en la que Silvia también ha estado luchando y orando en su vida como jovencita, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a orar primero, que es la tarea de todos, pero también sostener a los que son enviados. Por ejemplo, Silvia ora mucho por los hermanos en China. Ellos no están allá porque sí, ellos fueron enviados por las asambleas en Bogotá. La asamblea del hermano Víctor González, si no estoy mal dateado en ese aspecto. Y la asamblea de allá los sostiene, les ayuda de algunas maneras. Pero en realidad no es la asamblea quien los sostiene, es el Señor quien los sostiene. Por eso el Señor más adelante les dice en el verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni sitio. Bueno, eso lo veremos el próximo jueves. Pero también el Señor les da autoridad. Eso lo vamos a ver también. En algún momento, cuando estén ante el juicio, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos estas cosas. Hermanos, ¿saben? Porque el nombre del Señor es poderoso. Aún los impíos los usan y funciona. Imagínense en manos nuestras, o sea, usándolo nosotros. ¿Qué poder tenemos nosotros? Porque esa autoridad viene del Señor. Hay que entender la autoridad. Hoy en día se ha visto, tristemente, no solamente en la iglesia, sino a nivel nacional, una oposición a la autoridad. De alguna manera el enemigo ha entrado en el corazón de hombres, mujeres y jóvenes para levantarse contra la autoridad o de los líderes, ancianos o obispos en la iglesia, o del gobierno que Dios ha puesto, establecido por Dios, Romanos capítulo 13, o de los padres, o todo lo que significa autoridad. Es que a usted le chirrea, ¿no? Entonces uno ve las actitudes en las personas cuando no quieren someterse a la autoridad. Bueno, eso es otra manera que vamos a ver próximamente. Y Jesús advierte en este bloque sobre la próxima persecución. Los exhorta a rechazar el miedo, ¿sí? Y a permanecer en la misión. Eso lo vamos a ver en este estudio. Esto solamente es la introducción, lo que vimos hoy en Mateo. Porque Mateo tiene que ver el contexto de lo que vamos a ver en Marcos. Porque el primer principio es, lo que vamos a ver el próximo jueves, es después llamó. Primer principio, el llamado. Nadie va si no es enviado. Entonces tenga cuidado en estar donde Dios no lo ha mandado a estar. Vamos a aprender eso también con algo en el Antiguo Testamento. Hermanos, vamos a terminar acá y vamos a pasar a tomar las peticiones de oración. Pero ¿qué pasa ahora? Yo les expliqué a los hermanos, yo por una circunstancia de trabajo, yo debo salir a realizar un servicio.